Festival Internacional de Cine del Norte de Chile desde Ferrocarril, desde este maravilloso espacio. Hoy viviremos la noche de clausura, así que vamos a comenzar esta nota especial dedicada a Adriana Suárez, a su legado y a este Festival Internacional de Cine del Norte de Chile. Vamos con esas imágenes. Y avanza esta noche de clausura y me encuentro con otro de los grandes protagonistas de este Festival Internacional de Cine del Norte de Chile en su séptima versión 2011. Don Ernesto Carmona, periodista, investigador, ha lanzado y tiene un currículum amplio y bueno, Yo Piñera es uno de sus últimos lanzamientos y además ha participado en esta versión de festival muy peleada, además ahí en lo que fue los ganadores en la categoría que él postuló con su realización. Pero todos los detalles de la voz de don Ernesto. ¿Cómo está don Ernesto? Hola, buenas noches, mucho gusto de estar con ustedes. Cuéntenos. Mire, yo traje a este festival un film argentino, sueco, danés y chileno sobre un periodista que fue asesinado en Santiago, un periodista argentino llamado Leonardo Henriksen. En este festival, en la muestra internacional de este festival, en la muestra nacional e internacional, participaron 2 largometrajes sobre periodistas asesinados. Y el otro es Carlos Berger, periodista chileno que fue director de la radio Loa de Chuquicamata y fue asesinado en Coloma. Y esa es la película que ganó la premiación internacional. Estoy muy contento que se haya premiado esa película porque además Carlos Berger es uno de los 31 periodistas y estudiantes de periodismo de curso avanzado que ya ejercían la profesión, que perdieron la vida durante los 17 años de la dictadura. Así es, y eso le da un mérito. Pero estuvo muy peleado, ¿no decía don Pedro Arturo, también ese lugar? Sí, pero yo realmente prefiero que lo haya ganado el film de Germán Berger, porque nuestra película, Imagen Final, cuyo director es el argentino Andrés Haberger, ha recibido premios. El último fue el gran premio de la cadena árabe Al Jazeera, que cubre 500 millones de televidentes en el mundo árabe. Y entiendo que es un premio jugoso. Oigan, Ernesto, cuéntenos un poquito también de sus últimas investigaciones, del libro que lanzó Yo Piñera, y en ese sentido también contarle a la gente un poco cómo se basó esa investigación. Bueno, ese libro revela, es una suerte de biografía no autorizada de Piñera político, o sea, del político Sebastián Piñera Echenique. Atañe principalmente al personaje político, que estimamos que era muy poco conocido sus antecedentes políticos. Se conocían mucho sus antecedentes económicos, su rol en los negocios, la propiedad de LAN, de Chilevisión, etcétera. ¿Qué le pareció esta versión del Festival de Cine del Norte de Chile en su séptima versión? Mira, me pareció magnífico porque es un gran esfuerzo regional en pro del desarrollo del cine y por eso me siento muy contento de que el largometraje premiado haya sido sobre acontecimientos que en cierto modo ocurrieron en Antofagasta, en la región de Antofagasta, en Chuquicamata y en Calama. Es un esfuerzo maravilloso que deseo de todo corazón que continúe en los próximos años y siga creciendo, porque vi películas de muy buena factura, locales, como un cortometraje, por ejemplo, sobre el personaje, el ave mitológica, el alicanto, que no tenía idea, y es un documental bellísimo, hecho por Avaria, por un señor Avaria, Roberto Avaria. Entonces hay un gran potencial cinematográfico en las regiones y es importante descentralizar la cultura
porque no todo tiene que ser en Santiago, en la capital. Invitamos entonces a subir a la señora Carmen Hertz. Esta Perla del Norte va a todo el equipo. Madero Comunicaciones siempre presente en los eventos importantes. Estuvimos en la inauguración y ahora, hoy por hoy, en la clausura de este Festival Internacional de Cine del Norte de Chile 2011, con una gran invitada que participó y hizo su muestra en este festival. Ella es la señora Carmen Hertz, que nos va a contar un poco del documental realizado por su hijo y con una historia no menor, una historia que refleja y plasma un poco lo que no quisiéramos contar, pero necesitamos saber. ¿Cómo está, señora Carmen? Mucho gusto. Cuéntenos un poquito la presentación y el documental. Bueno, el documental es un largometraje hecho en cine en 35 milímetros llamado Mi vida con Carlos, en el director es mi hijo cineasta Germán Berger Hertz, que realizó este documental con apoyo de Fondar, de Corfo, de Ibermedia, de la televisión española y del canal Arte, que es el canal cultural franco-alemán. La película se fue estrenada en Barcelona y en Madrid. Es una película que ha ganado muchos premios en festivales internacionales, como por ejemplo el Festival Internacional de Cine de Biarritz, sacó el premio al mejor documental, en el Festival de Isquia, en el Festival de Málaga, por nombrar algunos, el Festival de San Diego, el Festival Latino de San Diego en Estados Unidos, sacó el tercer lugar en 670 películas de preferencia del público en Toronto, en el Festival de Cine Documental más grande, uno de los más grandes que hay en el mundo, Docs. Bueno, y en Washington, en fin, ha tenido un gran reconocimiento internacional. Mi vida con Carlos es una película hecha en clave intimista, que es el recorrido que un hijo hace en busca de la memoria de su padre, asesinado por la llamada Caravana de la Muerte en Calama el día 19 de octubre de 1973. En ese momento mi marido tenía 30 años, yo tenía 27 años y Germán tenía apenas 11 meses de edad. Es decir, él en la práctica no conoció a su padre, obviamente. Entonces es este recorrido, por eso se llama Mi vida con Carlos, porque él cuando él cumple 30 años, es cuando siente la necesidad de hacer esta película. Porque cumple 30 años y al mismo tiempo él es padre de familia. En ese momento nace su hija mayor, Greta. Entonces, como él lo dice en la película, me di cuenta lo mucho que su abuela tiene que haber querido a su padre y lo mucho que su padre, por la madre de Carlos lo quiso a él y lo mucho que Carlos lo quiso a él. ¿Y por qué Dora? ¿Por qué su abuela? Porque Dora se suicidó tiempo después de la muerte de Carlos. La venció el dolor, digamos. Y cuenta la historia de la familia. En definitiva, es como decía, una película hecha en clave intimista, pero que tiene una dimensión universal, porque cuesta la vida de una familia destrozada por una política de exterminio, como la que ocurrió en nuestro país en los años de dictadura, y las reacciones de los diferentes miembros de la familia. Pero es la historia de muchas familias chilenas y de muchas familias en el cono sur de América Latina en la década de los 70. Son temáticas también que se vuelven transversales, que nos tocó lamentablemente en nuestra historia de nuestro país, pero que sin duda cuando se trata de derechos humanos, cuando se trata de violar el derecho a la vida, sin duda se vuelven mucho más emotivas. Pero el mérito está precisamente cómo se cuenta, ¿verdad? Cómo se arma este documental. ¿Cuánto llevó este documental para llevar a cabo? Mira, él demoró, yo más o menos calculo 4 años en hacer este documental. El guión está hecho por él,
la investigación, el guión lo hace con Joaquim Jordà, que es uno de los grandes cineastas que murió, catalanes, y Roberto Brodsky, el escritor chileno Roberto Brodsky. Y el formato que tiene es una carta que él le lee a Carlos, una carta, él le está contando a Carlos hoy qué pasó cuando él hace la película, pasado todos estos años de su muerte. ¿Qué ha pasado con todos nosotros a partir del día que él murió? A esta fecha que él cumple, que Germán cumple 30 años. Yo creo que este relato es un aporte a la memoria colectiva, obviamente, del país, que ha sido escasa. Yo soy un abogado de derechos humanos, y fue siempre, trabajé en la Vicaría de la Celeridad, yo fui una de las personas que encabecé la petición de desafuero contra Pinochet. Es decir, yo he tenido un papel, digamos, era muy activo en el tema de denuncia y de defensa de los derechos de las personas en este país desde inmediatamente después del golpe militar. Yo creo que fue un ejercicio también de memoria, lo que hizo Germán, y también en lo íntimo y en lo personal fue un ejercicio de sanación. Para él y para sus tíos, para los hermanos de mi marido, que nunca hablaron de este tema, porque la figura de Carlos quedó como inmovilizada en el tiempo, y si bien Germán supo todo lo que había ocurrido, no se hablaba de Carlos, se hablaba muy poco de la vida de Carlos, porque era como una capa de silencio que era muy frágil y que era por el dolor de hablar, había tanta pena alrededor del tema que en definitiva nadie lo hablaba. Bueno, las ejecuciones, las desapariciones forzadas, todos los crímenes que se condenaron, yo creo que hemos avanzado con dosis de verdad y con algunas dosis de justicia, pero hace falta avanzar mucho en términos de sociabilizar lo que fue eso, o sea, que la sociedad chilena asuma su pasado, lo enfrente, lo reconozca, y a partir de ese reconocimiento y ese asumir el pasado y no echarle tierra, porque la memoria colectiva es muy importante para los pueblos, es como tú modelas un futuro, un buen futuro como colectivo. Lo mismo que los seres humanos, si los seres humanos desconocen su pasado, no enfrentan su pasado, no lo asumen, mal pueden modelar su futuro. Bueno, la película es posible que podamos estrenarla en Chile en el curso de este año. O sea, es una posibilidad y Televisión Nacional la compró también. Buena noticia, pero ahí lo vamos a dejar entonces a la sorpresa. Muchas gracias, Carmen. Un gusto. Bueno, Nosotros vamos a seguir nuestro recorrido, pero mira qué testimonio más hermoso. Pero vamos a revisar las imágenes porque queremos ver las imágenes de lo que ha sido este FIC Norte Chile 2011, Antofagasta, del 18 al 22 de enero. Y hoy, en su día de clausura. Vamos.